Un saludo a todos los que escucharán este repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a tener una oración para que el Señor pueda dirigirnos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por la vida y por la salud. Te pedimos que nos des la sabiduría necesaria para poder dar este repaso de la lección de la escuela sabática. Y para aquellos que lo van a escuchar, tú los puedas bendecir y que con la ayuda de Dios podamos poner todas estas cosas que vamos aprendiendo en práctica. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección de escuela sabática tiene como título La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Mateo 28, versículo 19. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una imagen dice mucho más que palabras, ¿verdad? Y esta imagen que escogí para esta introducción creo que nos dice mucho. Aquí vemos, por supuesto, en la pintura, la imagen que hicieron al Señor Jesús con sus discípulos llenos de unas canastas de pan. Ahí va nuestro maestro predicando la palabra, ayudando a los pobres, curando a los enfermos. Y por supuesto, detrás de él van aquellos que se llaman discípulos. Nosotros vamos a estudiar en esta semana acerca de qué es ser un discípulo y vamos a ver que el propósito, según la introducción de esta cartilla, es que no solamente Dios vino como misionero a darnos la salvación, sino también que su objetivo principal era la restauración de la imagen de sus hijos, que sigue restaurando, dice esta escuela sabática, y que lamentablemente el pecado la quebró. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a estudiar en esta semana el propósito que tiene nuestro Dios de volver a realizar, a restaurar esa imagen que se había perdido. Me gustaría leer una cita que está en Joya o Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 694, que nos va a dar una idea de lo que vamos a estudiar en esta semana. Dios nos ha ordenado, sed santos porque yo soy santo. Y un apóstol inspirado declara que sin la santidad nadie verá al Señor. Usted puede leer los pasajes de Primera de Pedro 1:16, Hebreos 12:14 para reafirmar esta idea. Dice, la santidad consiste en concordar con Dios. Por el pecado la imagen de Dios en el hombre ha sido estropeada y casi borrada. Es obra del Evangelio restaurar lo que se había perdido y hemos de cooperar con el agente divino en esta obra. ¿Y cómo podemos volver a estar en armonía con Dios? ¿Cómo recibiremos su semejanza a menos que obtengamos un conocimiento de Él? Este conocimiento es lo que Cristo vino a revelarnos. Así que, mis queridos hermanos, la restauración de nuestra imagen de acuerdo a la imagen del Señor tiene que ver con la santidad. Y dice aquí que esto lo podemos lograr solamente entendiendo lo que Cristo vino a revelar aquí en esta tierra. Así que vamos a leer otra cita. Leamos otra cita más que está en Joya de los Testimonios, tomos 2, página 479. El propósito de Dios para sus instituciones hoy puede leerse también
en el propósito que trató de realizar mediante la nación judía. Quería impartir ricas bendiciones a todos los pueblos por medio de Israel. Así quería preparar el camino para la difusión de su luz en el mundo entero. Al seguir costumbres corruptas, las naciones del mundo habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios no quería raerlas de la existencia. Se proponía darles oportunidad de conocerle por medio de su iglesia. Quería que los principios revelados por su pueblo fuesen el medio de restaurar en el hombre la imagen moral de Dios. Mis queridos hermanos, este es un privilegio que Dios nos da. Dios quería a través del pueblo judío dar el conocimiento de su santidad a aquellas naciones que habían perdido, dice, por la corrupción el conocimiento de Dios. Hoy Dios se propone hacer lo mismo a través de su iglesia, y esto es lo que vamos a estudiar en esta semana. El día domingo tiene como título El Dios Trino, el origen de la misión. Aquí nuestro versículo para estudiar en este día lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 21 y versículo número 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver que toda la divinidad está envuelta en el plan de salvación. Este mismo pasaje, si lo leemos bien, podemos encontrar esta unión en el plan de salvación. Aquí están los tres trabajando para que tú y yo podamos escuchar la voz del Señor. Aquí está en este pasaje trabajando para la salvación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que vemos que el Padre envía a su Hijo. El Hijo viene a morir aquí, a predicar la palabra, a sanar, a curar. Y entonces Él manda a los discípulos, pero no los manda solo, les da su Espíritu Santo. La lección también citaba Lucas 24:49, cuando el Señor Jesús le dice que el Padre enviaría la promesa, que se quedaran en la ciudad hasta que fueran revestidos de poder. Y nosotros sabemos que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, la lección tenía una notita aquí donde decía lo siguiente: todo lo que Cristo hizo fue por su Padre Celestial o para Él. Yo creo, mis queridos hermanos, que todo lo que Cristo hizo, lo que hizo el Padre y lo que está haciendo el Espíritu Santo, realmente lo hizo por misericordia a nosotros. Leamos una cita que está en el libro Consejos sobre la Salud, página 219 y 220. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregará a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más.
con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este es amor, y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. Oh, cuánto amor incomparable. La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Mis queridos hermanos, aquí dice que la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Y aquí dice que Cristo se entregó, el Padre entregó a su Hijo, y el Espíritu Santo lucha para que nosotros podamos comprender este gran amor. Así que el Señor no tenía por qué venir a morir por nosotros. Realmente lo que nosotros merecíamos era la muerte eterna. Esto era lo que Adán y Eva realmente debieron recibir. Sin embargo, dice aquí, Dios se conmovió de piedad y hizo este plan para que tú y yo, y no solamente ellos, nuestros padres, sino que tú y yo podamos hoy tener la oportunidad de poder vivir por la eternidad. Así que yo creo que lo que hizo el Hijo, lo que hizo el Padre, realmente lo hizo para beneficio de la humanidad. Dios pudo haber creado otro planeta, Dios pudo haber creado otros seres humanos, Dios pudo haber aniquilado al enemigo de las almas. Sin embargo, el Señor decidió en su misericordia salvarnos de la muerte eterna. Y dice que ese amor debería a nosotros movernos al contemplar esta piedad de Dios. Esto debía llenarnos de gratitud. Y entonces, mis queridos hermanos, a través de entender esto, nosotros también deberíamos de decirles a otros cuán grandes cosas Cristo ha hecho por ti y por mí. Sigamos adelante en nuestro repaso. El día lunes tiene como título Hacer discípulos, el centro de la misión. El versículo para este día lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que en este día el objetivo principal de esta lección es la Gran Comisión. Aquí nosotros encontramos las 5T, y es que Dios tiene todo poder. Esa es la primera. La segunda es que Dios bautiza a los discípulos en todo el poder de la divinidad. La otra es que Dios los manda a predicar, a enseñar todo lo que Él les había dicho. La tercera es que les pide que guarden todas estas cosas. Y la última es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el énfasis es hacer discípulos. Yo creo que aquí está, mis queridos hermanos, el problema de la iglesia, el problema del cristianismo. Y es que hoy vivimos en un mundo rápido. Antes, muchos años atrás, se hacían vigilias de toda la noche. Antes las campañas duraban 30 días.
Hoy, mis queridos, hacemos vigilias, si es que las hacemos porque han desaparecido, hasta la medianoche. Hoy las campañas son viernes, sábado y domingo, todo apurado, y venimos y bautizamos a las personas y entonces simplemente entran a la iglesia y decimos estadísticas, números, pero asimismo como entran, también muchos salen de nuestra denominación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor no mandó a estar metiendo gente a la iglesia de esta forma. Aquí dice que había que hacer discípulos. Y si nosotros estudiamos bien qué es hacer un discípulo, y los que caminaron con Jesús entendían muy bien esto, porque Jesús les enseñaba, pero estaba con ellos en el campo, en la acción, mostrándole cómo se hacían las cosas. Y los discípulos pasaron con el Señor Jesús 3 años y medio. Y nosotros podemos observar que cómo le costó al Señor Jesús moldear los caracteres de estas personas. Ahora nosotros venimos, hacemos una campañita, se bautizan las personas y los dejamos abandonados. Esto no es lo que nos enseña esta gran comisión. Esta gran comisión nos enseña que nosotros debemos de dar los estudios bíblicos o de bautizarlo en la iglesia en estas campañas, pero tomar a esas personas y entonces llevarlos a un discipulado. Por supuesto, el problema es que tal vez tú entraste a la iglesia de la misma forma, te metieron, te bautizaron y nadie te llevó a dar estudios bíblicos, a cumplir esta gran misión. Y entonces simplemente estamos allí en la iglesia sentados, no hemos entendido que somos discípulos del Señor Jesús. Imagínense que si nosotros siguiéramos esta orden y las personas entraran a la iglesia, fueran bautizadas, pero alguien de verdad se encargara de enseñarle cómo hacer el trabajo misionero, qué es ser un discípulo del Señor. Esta iglesia, aunque demoraría más el proceso de enseñanza, yo le aseguro que esta iglesia crecería más todavía y las personas quedarían porque son discípulos del Señor Jesús. Así que aquí nos habla, ¿verdad?, de algunos verbos como por ejemplo habiendo ido. Este verbo está en aoristo, es un verbo muy difícil de traducir en el idioma español, es un pasado pero que continúa. Es algo, es una obra que hay que hacer y nunca dejar de cumplirla, hacer discípulos. Quiera Dios, mi querido hermano, que nosotros, pues al estudiar este día, nosotros podamos poner en práctica esto, podamos primero aprender a saber o a enseñarnos qué es ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Y después nosotros podamos, como dice aquí, que está en imperativo, es una orden, id, ¿verdad? Nosotros podamos entonces, siendo discípulos del Señor, agarrar a aquellas personas que quieren entregarse a Cristo y también indicarle qué es ser un discípulo de Cristo Jesús. Vamos a seguir adelante en nuestro estudio en esta lección de escuela sabática. Aquí tenemos una cita que está en El deseo de toda la gente, página 761. Dice, el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Mis queridos hermanos, la razón de existir la iglesia es predicar la palabra del Señor, es ganar almas para el Señor Jesús a través del poder del Espíritu Santo, todo lo que nosotros hacemos. Por eso
hay algo que las iglesias ya no practican, lamentablemente, y es que tiene que haber una junta que esté representada o dirigida por el director de la obra misionera, que ahora se cambió el nombre y es director de asuntos personales, ¿verdad? Ministerios personales. Pero esta junta de ministerio personal debería funcionar porque todas las cosas que se hacen en la iglesia deberían tener como objetivo predicar la palabra del Señor. El programa de la escuela sabática, el PACLAC que hacemos para comer, los programas que son tan bonitos. Hay personas que hacen buenos programas, pero la iglesia vacía. Unos tremendos programas y la iglesia, ¿dónde están las visitas? Aquellos que tienen que escuchar la palabra del Señor. Muchas veces hacen programas y nosotros disfrutamos de ellos, pero los programas no son para que nosotros disfrutemos nada más de ellos, son para que realmente podamos invitar a otros, para que a través de lo que la iglesia hace, lo que elabora, puedan conocer el evangelio de salvación. Y muchas veces todavía hasta criticamos los programas, que faltó esto, que debería hacer lo otro. La iglesia debería enfocarse en ganar almas y todo lo que se hace en la iglesia es para esto, porque aquí dice, mis queridos hermanos, que la iglesia fue establecida para esta obra. Y ahora aquí también dice en esta cita, y es lo que estamos estudiando en esta semana, que cada uno de los que se entrega al Señor debe tener como cometido predicar la palabra de Dios. Estudiar la Biblia, excelente. Orar, maravilloso. Pero todos deberíamos cooperar con la predicación del evangelio. Todos podemos hablar, todos podemos invitar a alguien que venga, mis queridos hermanos, a conocer a Cristo, llevarlos al Señor para que pueda tener vida eterna. Vamos adelante en nuestro estudio. El día martes tiene como título El Evangelio Eterno, el mensaje de la misión. El versículo para meditar, para estudiar en este día lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hoy la lección nos dice que el alcance misionero es para todas las naciones. La Biblia dice en Mateo que será predicado este evangelio para testimonio a todo el mundo y entonces llegará el fin. La lección nos habla del evangelio que contiene realidades esenciales. Es un conjunto de la manifestación de la gracia divina. Solamente dice que en este pasaje se menciona el evangelio, pero el evangelio eterno. Y este evangelio solamente, mis queridos hermanos, está basado en Cristo Jesús. Y aquí claramente dice que no hay otro evangelio. Podrán predicar muchas cosas. El apóstol San Pablo dice que podrá venir un ángel del cielo, pero solamente hay un evangelio. Y este evangelio, como ya dije, dice la lección, tiene realidades esenciales. Y estas realidades son que Cristo Jesús se encarnó, vino a morir por nosotros aquí, se hizo humano con nosotros, su vida sin pecado, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Son estas realidades. ¿Y qué tenemos que hacer con ellas? Compartirlas con otros que no las conocen. Esto debe ser predicado a todas las naciones y entonces, mis queridos hermanos, vendrá el Señor para que podamos estar con Él por la eternidad. Así que Dios nos ayude para que realmente nosotros podamos entender estas realidades que están en el Evangelio,
que podamos creerlas y compartirlas con aquellos que la necesitan para que nuestro Señor Jesús venga pronto. El día miércoles tiene como título El pueblo de Dios, los canales de la misión. Y en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3 leemos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La Biblia dice en Amós 3:7 que no hará nada el Señor sin que se lo comunique a sus siervos los profetas. Nosotros podemos ver en este pasaje que Dios llama a Abraham. Dios trabaja con la humanidad. Y entonces Dios iba a hacer de Abraham una nación. Y a través de esta nación, Dios quería, como ya estudiamos al comienzo de la lección, predicar la palabra, dar el conocimiento del Evangelio. Vamos a leer otro pasaje que está en Isaías 49:6, donde dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Aquí claramente está la misión que tenía el pueblo de Israel. Era dar la luz a las naciones, que pudieran, dice aquí, dar la salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, Dios quería llenar de su conocimiento a todas aquellas naciones que no lo conocían, y lo quería hacer a través de este pueblo que había sacado de la esclavitud. Lamentablemente, mis queridos hermanos, ellos no pudieron cumplir con esta misión. Ahora, en el tiempo que Dios llamó a Israel, Dios tenía un plan diferente al que tiene ahora. Y este plan lo vemos claramente en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Este pasaje no está en la lección de la escuela sabática, pero creo que es un pasaje que nos aclara más el concepto que nos quiere enseñar la lección en este día. Y aquí dice: guardadlos pues y ponedlos por obra. Está hablando de los mandamientos del Señor, de lo que Dios los había instruido. ¿Por qué? Porque había sabiduría, porque había orden, porque había bendición si ellos hacían esto. Y entonces dice: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mi querido hermano, Dios quería bendecirlo y lo hizo. Y Dios quería que cuando ellos cosecharan los tomates, las uvas, entonces las demás tierras pudieran ver la grandeza, la bendición de Dios, no solamente en lo que tenía que ver con la agricultura, sino con la sabiduría, con las leyes que tenían, con el orden que Dios les había dado, que para aquel entonces realmente eran cosas muy maravillosas. Era algo que las naciones no practicaban, y cuando ellos vieran la bendición que estaba en ese pueblo, iban a venir ellos, no tenían que ir a predicarles a nadie, la gente iba a venir y preguntarle: ¿por qué ustedes son así? Y entonces ellos tenían que decirle de dónde venía ese conocimiento, quién era su Dios. Y así de esta forma Dios se proponía darse a conocer a todas las naciones que habían perdido su conocimiento. Pero como dijimos, lamentablemente el pueblo del Señor no pudo cumplir este cometido.
su templo fue destruido, su ciudad arrasada, fueron llevados cautivos y nunca, aunque regresaron y se les permitió todavía reconstruir el templo, y cuando Jesús vino ese templo era una maravilla en el mundo, no pudieron aceptar a Cristo Jesús. Mis queridos, no pudieron cumplir la misión. Ahora Dios hizo un cambio y esta misión tenemos ahora que hacerla tú y yo. Debemos de ir a las personas y tocar las puertas, decirle a las personas quién es nuestro Dios. Ahora Dios nos va a bendecir también. Dios también nos va a dar sabiduría para que ahora, en vez de que ellos vengan, nosotros podamos ir y compartirla con aquellos que no conocen al Señor. Pero ciertamente ahora la misión es de nosotros. Tenemos que ir a cumplirla en el nombre del Señor Jesús. El día jueves tiene como título El mundo, la arena de la misión actual. Apocalipsis 7, 9 y 10 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí vemos, mi querido hermano, estos pasajes que nos hablan de algo glorioso. Cuando las naciones estén delante del trono del Señor, vestidos con vestiduras blancas. Yo sueño con este día. Estoy cansado de estar en este mundo. Tantas dificultades y problemas. Acaba de comenzar otra guerra. Allá ahora mismo en el oriente, Hamás atacó a Israel y Israel declaró la guerra. Una guerra, según dicen ellos, que demorará mucho tiempo. Otra vez los palestinos y los judíos se están matando. Y usted mira el mundo alrededor, solamente hay problemas y dificultades, pero hay esperanza. Este pasaje nos dice que algún día estaremos en la presencia del Cordero y vestidos de ropas blancas. Pero aquí nos habla del alcance del Evangelio. Tiene que ser a toda nación, a toda tribu y a todo pueblo y a todas las lenguas. Necesitamos entregarnos al Señor. Necesitamos decirle: aquí estoy, envíame a mí, como dijo Isaías. Necesitamos realmente cumplir la misión, orar, pedir que el Señor nos dé su Espíritu Santo para que podamos terminar esta obra y así Cristo pueda venir. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 11, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, dice aquí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, la lección nos explica cómo va avanzando el Evangelio. Primero, se nos dice aquí que debemos de ir a las personas que están más cerca de nosotros. Debemos hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a los que están en el trabajo. Vayan a Jerusalén, el lugar más cercano. Y después le dice que vayan a Judea y a Samaria, un poco más lejos. Y después nos dice aquí que hay que predicar hasta el último rincón de la tierra. Tú y yo hemos venido de otros países. Me refiero ahora a los que vivimos aquí en Estados Unidos y en Canadá. Hemos venido de todas partes y somos misioneros en este lugar. Si realmente tenemos el amor de Dios, si somos discípulos, no estamos aquí por casualidad. Dios nos trajo aquí con una misión. No es solamente para que trabajemos y nos dediquemos a tratar de tal vez obtener ganancias temporales. Está bien, hay que hacerlo. Pero si estamos aquí, si hemos llegado a este lugar,
mis queridos, es para que nosotros podamos en este lugar predicar la palabra de Dios. Estamos lejos de nuestras tierras y si estamos aquí, debemos permitir al Espíritu de Dios que nos utilice para poder traer almas al reino celestial, para llevarlos al único que tiene la verdad, al único que les puede dar vida eterna, y este es Cristo Jesús. Aquí dice que, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, se fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La Biblia dice que estos discípulos salieron después de este acontecimiento a predicar a los amigos, a predicar a los que estaban más lejos, y llegaron, mis queridos hermanos, hasta lo último de la tierra. ¿Qué los motivaba? Que ellos creían que Cristo vendría por ellos. Es más, algunos pensaban que el Señor vendría pronto. Se ha tardado nuestro Dios, porque Él no quiere que ninguno perezca. Todavía no están completados aquellos ángeles o aquellos que tomarán los puestos de aquellos ángeles que cayeron, para que quede una vez más la creación completa, y seguimos predicando el Evangelio, pero ya falta poco. Las señales indican que Cristo vendrá, pero para poder salir a hacer la obra del Señor, para ser verdaderos discípulos, tenemos que creer que Cristo vendrá. Ellos lo vieron ir al cielo, y esos ángeles dijeron: ese mismo Jesús que se fue, así mismo vendrá. Y hermano, ellos querían encontrarse con Jesús, amaban al Señor, así que salieron por todas partes diciéndole a otros que Cristo iba a venir. Sí, mis queridos hermanos, la razón para que Él viniera era que había que predicar el Evangelio. Ellos querían verlo. Pues, mis queridos, dice que trastornaron en aquel entonces el mundo con la predicación del Evangelio. Hoy tú y yo estamos viendo los acontecimientos finales. ¿Creemos que Cristo viene? ¿Queremos que venga el Señor? Entonces necesitamos comprometernos con la obra de nuestro Dios. Leamos una cita que está en los Hechos de los Apóstoles, página número 25. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. La obra encomendada a los discípulos requería gran eficiencia, porque la corriente del mal que fluía contra ellos era profunda y fuerte. Estaba al frente de la fuerza de las tinieblas, y un caudillo vigilante y resuelto. Los seguidores de Cristo podrían batallar por el bien solo mediante la ayuda que Dios por su Espíritu les diera. El Evangelio, la predicación no es fácil. El Señor sabía que los discípulos se enfrentarían con corazones duros. Hoy nosotros, que estamos llegando al fin de los tiempos, estamos observando que los corazones están duros, pero no debemos desanimarnos. No estamos solos. Vamos con el poder del Espíritu Santo. Pero dice aquí que los discípulos estaban encendidos en el conocimiento de aquel que era el camino, la verdad y la vida. Nosotros, para poder ir y predicar la palabra de Dios, necesitamos tener este conocimiento. Necesitamos entender que no estamos solos, la obra no es nuestra. Nuestro trabajo es ir y predicar la palabra del Señor con labios encendidos, creyendo en Cristo Jesús y con el poder
del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, gracias al Señor, estamos estudiando en esta lección que no estamos solos. El Señor, mientras hacemos la obra, nos acompaña. Los ángeles abren las puertas. Así que Él sabía que los discípulos iban a pasar dificultades. Él sabía que la obra no era fácil. No es fácil en los tiempos que estamos viviendo. Pero Dios nos dice que debemos ir y predicar la palabra, que Él nos promete su presencia. Y si eso es una realidad, si tú lo crees, ¿qué más necesitamos para ir y hacer la obra del Señor? Muy bien, hemos llegado a la parte final de esta lección. El viernes usted repasa todo, pero esta es la parte más importante. La lección todos los jueves nos va a retar a poner en práctica lo que hemos aprendido. Si no hacemos lo que está aquí, entonces lo único que hicimos es teoría. Es más, el jueves pasado se nos hizo un llamado y usted como maestro debió haber comprometido a su clase y usted mismo a poner en práctica lo que estudió la semana pasada. Es más, esto tenía que haberse recalcado de primero. Si usted no hizo esto que está aquí y hizo un llamado a su clase de escuela sabática, usted simplemente explicó teoría. La semana pasada se nos dio un desafío. El desafío era averiguar el nombre de alguna persona con la que tú te relacionas, pero que todavía no conoces. Un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autobús, un conserje, etcétera, etcétera. Y que escribir ese nombre de esa persona que tú no tienes una relación con él y comenzar a orar por él durante todo este trimestre. Hoy se nos hace otro reto. Estamos hablando de cómo los discípulos comenzaron a predicar el evangelio. Primero aquellos que estaban cerca. Después se fue expandiendo la palabra del Señor hasta que predicaron, dice, en aquel entonces a todos los que estaban en las naciones. Hoy se nos hace otro reto. El número 1, desafío. Ora todos los días de esta semana por la comunidad donde vives. Dios te ha colocado allí por una razón. La semana pasada era buscar un nombre, ya lo buscaste. Ya tienes en un papel el nombre de algún compañero de trabajo, de algún vecino, de alguien, y estás orando por él. Eso es lo que deberías estar haciendo, es la práctica, lo que nos pide después de estudiar la lección. Hoy ya no se nos pide que oremos por una persona, sino por la comunidad en la cual nosotros fuimos puestos, donde vivimos para orar. Dice que estamos allí por una razón. Y lo segundo es desafío avanzado. Investiga la demografía de tu zona. ¿Qué tipo de gente vive a tu alrededor? Su trasfondo étnico y religioso. Si hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos, idiomas que se hablan. Pide a Dios que te muestre cómo puede ser un canal de su amor para ellos. Así que ahora se nos dice que hagamos, ¿verdad?, un estudio del terreno donde estamos y podamos averiguar algunas de estas cosas que están aquí y entonces pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos predicar su palabra. Ayer fuimos nosotros a repartir comida. Vinieron muchos hermanos. Realmente el desafío que se dio en la lección de la escuela sabática, los hermanos lo pusieron en práctica ayer. Muchos de mis clases vinieron y fuimos a repartir comida a aquellos necesitados, a darle libros de la palabra del Señor, el conflicto de los higos, el camino a Cristo y otros libros más que teníamos. Dentro de todas las personas que vimos nos encontramos una joven polaca, joven, que hablaba un poco de español, hablaba francés,
hablaba inglés, y ahí hablando con ella la invitamos, siempre invitamos a que vengan a la iglesia, que tenemos potluck una vez al mes, y esta respondió el llamado, vino donde estaba y me dijo, dame la dirección de la iglesia, que quiero ir con ustedes. Mis queridos hermanos, son personas que están allí, no sabemos su situación, cómo llegaron a estar sin hogar, pero nuestro trabajo es ir y salir y compartir con otros la bendición que Dios nos ha dado. Mis queridos hermanos, yo te hago el llamado para que tú puedas poner en práctica los desafíos que están en la lección de la escuela sabática todos los jueves. Yo espero que estés orando por una persona. Espero que ahora puedas orar por tu comunidad. Espero que realmente puedas investigar la demografía de tu zona y que puedas, con la ayuda de Dios, pedirle a Dios que pueda ser un canal para atraer a otros al conocimiento de Dios, para llevarlos, según hemos aprendido en esta lección, al único que le pueda dar vida eterna, Cristo Jesús. Vamos a terminar con una oración para pedir al Señor que, como así los discípulos, ¿verdad?, que tenían ese deseo de encontrarse con Jesús, que lo vieron ir al cielo y que esos ángeles les dijeron, este mismo Jesús que se fue, así vendrá. Nosotros, al estudiar la palabra del Señor, podamos sentir que Cristo realmente viene pronto, que queremos estar con Él, que gozamos de la salvación y que tengamos ese deseo de poder ser discípulos del Señor Jesús. Inclinemos el rostro para pedirle a Dios que nos ayude. Padre nuestro que estás en el Señor, hemos estudiado en tu palabra cómo Dios quiere trabajar a través de tu pueblo, quiere restaurar la imagen nuestra y que nosotros podamos decirles a otros acerca del único que puede restaurarla, que es Cristo Jesús. Ayúdanos a poner en práctica estos desafíos, a dejar solamente la teoría, sino que podamos, como los discípulos caminaban con el Maestro, nosotros también podamos caminar con el Señor, porque Él está vivo, y decirles a otros que Él viene pronto. Gracias por todo y por tu enseñanza. Quédate con nosotros y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Nos veremos la próxima semana. Le pido que oren por mí. Voy a viajar a Panamá a ver a mi familia. Y de alguna forma desde allá, tal vez no haga un repaso como este en PowerPoint, pero de alguna forma les enviaré el repaso de la lección de la escuela sabática. Que Dios los bendiga y que pasen un feliz día de preparación y un feliz sábado, y que cuando den su lección de la escuela sabática realmente puedan recalcar la práctica, el llamado para hacer el trabajo del Señor. Que el Señor los bendiga.